Los días 15 y 16 de agosto se celebró en Candás la romería de San Roque. La ermita de San Roque fue construida en el siglo XVI en la antigua entrada principal del pueblo con el fin de implorar al santo para que no entrase la peste en Candás, que en aquel tiempo causaba una atroz matanza en toda Asturias. Las fiestas de San Roque se transformaron en una de las más populares del concejo y comienzan todos los años con una comida comunal de los vecinos del barrio en el Parque de la Fuente de Santa Rúa. Después se puede ir subiendo hasta la ermita y, según manda la tradición, dar 7 toques de campana antes de entrar al templo y orar a San Roque. Por las mañanas no hay mucho problema, pero en la tarde se forman colas para tocar la campana y poder entrar en la ermita. Es una pena que la romería de San Roque no se aproveche como en otros lugares para proceder a una bendición de mascotas, ya que no hay que olvidar que es el santo patrón de los perros, y en la tradición cristiana se le pide ayuda a San Roque para que ningún animal sea abandonado ni maltratado. Y es que, según cuenta la leyenda, San Roque salvó su vida gracias a un perro llamado Melampo, que además de llevarle todos los días una hogaza de pan, lamió sus heridas y le curó de la peste.